A la hora donde el ruido empieza a morder. A la hora donde una alarma punzante, estridente, insistente, te avisa que es ahora. A la hora donde un mate frío, una tostada quemada y una boleta vencida atrapada en la puerta de tu heladera se ríen de vos. A la hora donde el mundo te sirve de desayuno. A esa hora, exactamente ahora. En vivo y en directo, desde Buenos Aires, Argentina, y para todo el mundo, comienza Vamos a Calmarnos. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento. Y doy gracias por tenerte y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo. Muy, pero muy buenos días, amigos y amigas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Clásico de la Mañana de Vamos a Calmarnos. Estaremos acompañándolos como todos los días hasta las 8 de la mañana, luego de este fin de semana largo, recuperados con toda la energía para compartir con ustedes lo que hemos denominado un gran programa. Nosotros lo hicimos, Y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. A ver cómo le robo tiempo al tiempo. El Clásico de la Mañana. 8 grados 4 la temperatura, 5 grados 5 la sensación térmica, la máxima pronosticada para el día de hoy será de 12 grados. Continúan las probabilidades de lluvias aisladas durante la mañana y hacia la tarde y noche menos posibilidades, pero ahí el fantasma de la lluvia dando vueltas, como viene ocurriendo desde el jueves de la semana pasada. Doctor Julián Marini, que tenga muy buen día. ¿Cómo le va? Qué lindo que fue el domingo, buen día Diego Iglesias, cuando apareció ese rayito de sol. Claro. El domingo a la tarde de golpe hubo un rayito de sol y fue como, ay, cómo te extrañaba, hermano. Totalmente. Salí corriendo a la furtivo. calle, corriendo literal a la calle y dije, voy a caminar bajo el sol todo lo que pueda. ¿Desnudo? No, traté de que no, pero fue mi primer impulso. Bien. Me vestí con apenas unas ropas y dije, ¿qué Llamó Facundo Moyano para que no lo hagas. De hecho, salí corriendo detrás de mi perrito. Claro. No, chicos. Salí a buscar el sol, el rayito del sol, lo obtuve y después me puse muy nostálgico y triste cuando ya el lunes no estaba nunca más. Así es, hermano. Es terrible. No estuvo el lunes, No. estuvo un ratito el domingo. Sí. El pronóstico indica que es difícil que lo veamos de acá a los próximos días. Tal vez furtivamente, nuevamente, como sucedió el domingo, aparezca de alguna manera, pero en principio no será lo más probable. Vicky Lipo, que tengas una hermosa mañana. ¿Cómo te va? Que tengan una hermosa mañana. Muy bien, me va. Dos cosas quiero decir. Diga, las nada dos que más. quiera decir las dice. Vos le preguntaste con cuántos paños salió Marini a la calle, después soy yo. Ajá. Sugiero cosas indebidas entre ustedes. Ajá. Digo, tu pregunta vino por ahí Bien. solo para puntualizar que Primer punto. hay insumos para mis comentarios. Para tus... ok, perfecto. Sí. Fetiche. Ya quisieras. Y segundo, durante la breve estadía que tuvo el sol en el cielo, yo estaba en el cine y fue como, no. Salí, se estaba yo y dije, No ¿qué te puedo momento? creer, Vic. No. ¿Qué fuiste a ver? Lo Odisea, finalmente. 3 gustó? horitas ahí, tuki tuki, sí. Bien. No tengo a nadie con quien comentarlo porque ya la vieron todos, así Claro. que fue como, bueno. Pero estuvo muy bien, pero sí, salí y el sol estaba ahí como hace un rato y dije, Sí. ¿Qué pasó? perdón, yo vine acá porque no había nada Claro, afuera. claro. Y después llegué a mi casa y se quedó un ratito más y ya está. Bueno, ¿pero Fue farmeaste triste. aura o no farmeaste aura? Y creo que no, Ok. pero porque hay un punto que... Bueno, después lo de yo, pero me lo explicó mi ahijada como qué ¿Qué? implicaba. ¿Sí? Eh, O sea, no estás segura si farmeaste aura o no farmeaste, digamos. Porque todavía te falta entender bien el concepto. Sí. Ok, bien. Estrictamente sí. Pero no puedes decir no farmeé aura no puedo porque no... decir no. Bien. Lo único que puedo decir es que me dijo mi hijada que los que farmean aura son como los excluidos. ¿Eh? ¿Cómo? Sí. Como que no es que los que tienen aura no la farmean. Es interesante. Buen punto. Es muy interesante. ¿Qué edad tiene esa genia? 18. Muy interesante. Buen punto. Esa chica se va a recibir de algo. Si vos necesitas Esa farmear chica, vuela. aura, no tenés aura. Claro. Por eso necesitas farmear. Por eso Claro, la farmeás. Claro. claro. Tenés que, Y cuando hizo tenés esa que explicación fue como, gesticular como que tenés aura, pero en Claro. realidad no la tenés, chabón. Sí, claramente.
Dios mío. Bien. Bueno, quien sí farmeó aura, o como bien dice Vicky, tal vez no tenga aura, No por tenga eso que la farmea. Para mí, de la persona que vamos a hablar, tiene un montón de aura. Sí, tiene. Él Para. lo es. Es lo suyo. Es lo De la suyo. persona que vamos a hablar, tipo la que enuncia el enunciado, Sí, o La que enuncia el enunciado. Jorge Fontevecchia, Sí, señor. sí, tiene dueño aura. de medios de Tiene comunicación masiva, que dijo lo siguiente, vinculado con el término de moda, que es Ujú. farmear aura. ¿Por qué Milei ya no farmea aura? Porque hay una expresión que en estos días se volvió viral entre los jóvenes, que es farmear aura. Amo. Algo surgido de la cultura de Internet, de la Sí. cual Milei y sus seguidores hicieron gala en los streams como Carajo y la red social X. Hasta ahora viene Funciona bien. como un sinónimo de carisma, de prestigio, Bien. de presencia, Se lo estás Sí. quitando de todo, Jorge. coolness, o sea, ser cool o de capital simbólico. Hay algo de podría eso. equivaler a la imagen positiva. Está bien. No hay un sondeo que no indique la caída de imagen del presidente. Ahí está. La nueva encuesta de SOP de la Universidad de San Andrés, que se Ahí va. difundió ayer, Sí. es la más adversa. Muestra un escenario para Milei negativo, Negativo, de 69%, Claro. ¿Y por qué? insatisfecho con la marcha del país. Está bien, no está farmeando aura. Si No, farmeara claro. aura, tenía imagen positiva. Lo explicó muy bien, la verdad. Lo explicó bien, la verdad. O sea, Sí. para mi sorpresa, de hecho, era lo que en una época nosotros definíamos como el término angelado también. Claro, ¿no? y que su contraparte era, lo desangeló. Claro. Pero angelado, o sea, va en sintonía con lo que les expliqué. Chicos, no les puedo explicar toda la cultura juvenil, pero angelado sos o no. Claro. ¿Entendés? claro. O Por podés eso. tener una instancia, pero no podés hacer nada para ser angelado. Aura tenés o no, sería. Pero la podés farmear. Puedo farmear ángel, Claro. ¿entendés? Y ahí me Pero- angelo. No, al revés. Si farmeo ángel. No, si farmeas ángel es que no tenés ángel. No, pero, por eso. Pero Ah. lo buscas. Claro. O sea, lo llegás a conseguir, Sí. calculo. Para Igual- eso se pelean. Igual o sea, no se ustedes batallas. saben cómo funciona esto. Cuando a Fontevecchia a nosotros nos llega el término es que ya Sí, murió. Sí, claro, O sea, es como obvio. una cosa sin Ya los vida. pibardos. Bueno, y justamente vinculado con esto, en el 1553798990, ¿qué les queremos pedir, doctor? Queremos pedirles experiencias en donde ustedes sientan que ya estoy muy viejo para esto. Bien. Ya estoy como demasiado pasado de tiempo para estas cosas. Como por ejemplo para usar farmear aura. Yo llego a un lugar y les digo, estuve farmeando aura y me miran todos medio raro. Bien. Y hay muchas de esas cositas que hacemos que uno dice, ya no es mi tiempo. Estoy muy grande para, en el Sí. 1553798990, estoy muy grande para, tomando como ejemplo esto de que ya no estamos nosotros Sí, ya para no está decir para farmear aura. farmear aura, No, ¿eh? la verdad que no. Así que ustedes nos dejan sus Sí. mensajes, amiguitos y amiguitas, y en instantes empezamos a escucharlos. Han descansado el fin de semana, así que les pido por favor que ya de tempranito se pongan las pilas, Sí. empiecen a dejar esos mensajes breves. Y por supuesto, antes de empezar a mandar esos mensajes, Vicky, ¿algún tipo de orden para la amable audiencia? Sí, pero hagan una batalla de pichines para batalla de farmear aura, pero de pichines. De pichines, bien, perfecto. Farmé Nuria. Claro, Ahí está va. bien. Ahí va. En instantes los escuchamos atentamente y por supuesto lo más relevante de esta mañana en cuanto a títulos se viene ahora en el Vamos a Informarnos. Te despertás y empieza el programa de tus sueños. Vamos a calmarnos. Desde las 6 en Radio con Vos. 6:14 de la mañana vamos a informarnos algunos de los temas relevantes de esta mañana para que empiecen a estar un poquito informados, con lo justo. Suavecito. Tampoco los vamos a saturar a esta hora. No, aparte volvés de un feriado y Claro. no querés estar tan informado. Necesitas la medida justa. Tampoco fue un fin de semana que decís. Cuánta cosa. Claro. Está bien. Es bueno que pase eso porque pasan tantas cosas, si no en este país, Sí. el mejor país del mundo, que una vez se nos llega. Un respirito. Ayer estuvo presente en una nueva conmemoración por el paso a la inmortalidad del general Don José de San Martín, para ser más preciso, 176 aniversario, el presidente Javier Milei. Ahí, por supuesto, también estuvieron presentes varios de los ministros de su gabinete, de entre ellos el preferido de Vicky, Toto Caputo. Claro. Y también estuvo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, con una relación
por ahora completamente recompuesta. Ya ha quedado en el olvido aquel 25 de mayo del año pasado cuando Milei en la Catedral Metropolitana le hizo el oso a Claro. Jorge Macri y no lo saludó. No, ahora está tan recompuesta que cuando habla Jorge Macri parece que habla al gobierno. Totalmente. Porque tienen como discursos parecidos. Claro, efectivamente. Bien, doctor, así de recompuesto está el vínculo. Lo cierto es que el presidente Javier Milei hizo una referencia a la libertad, justamente en el acto conmemorativo del Libertador, pero también a los enemigos. Curioso, escuchémoslo. La libertad es un derecho, pero debe ser conquistada y defendida de quienes se oponen a él. Los enemigos de la libertad existen y no descansan. Hoy la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos, tantos internos como externos. Por un lado, nos encontramos en un mundo cada vez más complejo e incierto, en donde las distintas potencias recurren a herramientas cada vez más sofisticadas para hacer valer sus intereses. Curioso esto del lenguaje, de la narrativa de enemigos internos y externos, o no tanto, porque recordemos, es la narrativa que utilizaban las dictaduras latinoamericanas bajo el paraguas de la doctrina de seguridad nacional, allá por la década del 70, ahora reactualizada esta narrativa a partir de la doctrina Monroe. Así que muy presente este tema, lamentablemente, de los enemigos internos. ¿Quiénes serán esos enemigos internos? Es pregunta, pero uno supone que tiene que ver con los adversarios que no piensan como Milei. Bueno, hace poquito en alguna entrevista habló de terrorismo incluso. Claro. El mismo presidente. Y de hecho habló de que en las universidades hay Exacto. terroristas. Terroristas ocultos, infiltrados. Claro. Hizo esa apreciación. Es Sí. un poquito peligroso, es una boludez que puede salir mal. Totalmente. No es conveniente hacer ese tipo de No. cosas, pero va dentro de una lógica que tiene que Sí. ver con la injerencia estadounidense en la región y de cómo gobiernos de ultraderecha como el de Milei van por la misma línea narrativa, que no solamente es narrativa, sino que también, por ejemplo, ya en Colombia y en Ecuador tiene participación directa de las Fuerzas Armadas estadounidenses en ejercicios conjuntos de esos países para combatir lo que ellos llaman el narcoterrorismo. Muy amplia esa definición, Claro. y bastante peligrosa. Bueno, la que apareció ayer también es la preferida de Vicky, Victoria los Villarruel. preferidos? Ah, las Vikis. No, bueno. Las Vikis. Y bueno, se llaman Victorias. Yo no puedo Sí. preferir a todo. ¿Y qué te dijiste? No hay un gremio. Sí, tiene mucho que ver. Yo, por O sea, ejemplo. a mí solo de las Spice Girls solo me gusta Victoria Beckham. Sí. Sí. No. No, no es que solo te gusta, es tu preferida. No es mi preferida. Sí. No. Es Victoria Beckham, Victoria Villarruel y Toto Caputo. Sí. Y eso es sabido. Y No. toda la audiencia lo sabe y siempre lo dicen. Y Y, no hay- el otro día me encontré gente que me dijo, che, Vicky tiene Así tres que- preferidos. Toto Caputo, Victoria Villarruel Y y Victoria Victoria Beckham. Beckham. Y yo le dije, sí, Tremendo. gracias. ¿Le puede decir eso? Sí, se lo digo. Tremendo. De Ya, hecho, para Mauricio, los- el pibe que me encontré en la calle. Para los oyentes, las Spice Girls son Victoria Beckham, Victoria Villarruel y Toto Caputo. Claro. Ah, es verdad. Sí. ¿Eh? Viene por ahí. Vestida con ropa de gaucho, ¿no? Ujú. Así la vamos a denominar. Sí. En un acto del fin de semana, donde estaba ella presente en Expo Venado 2026, Ujú. en Santa Fe. Habló del gobierno. ¿Habló bien o mal? Y para el gobierno del que ella es parte. Habló mal, obviamente, Claro. dijo esto. La generación de empleo, sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes. Así que creo que son temas en los que la clase política tiene que empezar a pensar, casi con exclusión de todo el resto. Amo porque le está diciendo al gobierno, che, piensen en el empleo y en los Claro. salarios. Casi ¿no? con exclusión de todo lo demás. Sí. O sea, Como casi- que es lo único único. relevante. Sí. Está Bueno. bien. No, y me gusta que ella habla de la clase política, del gobierno. Ella no, está como flotando Y ahí. sí, Es que es verdad que es que es no está. verdad. Sí, es Sí. cierto. Ella no tiene, o Claro. sea, realmente Está flotando ahí. es Lo una que pasa situación es en la que- cual Hola, vengo a o sea, flotar. tiene que ver que ella Sí. fue la candidata a vicepresidenta del mismo Milei que más o menos dijo que iba a hacer todo esto. Sí. Más o menos. Y Claro. ella lo avaló. Ahora, porque se pelearon desde el principio, ahora ella es opositora y tiene una mirada muy contrapuesta Ujú. a Milei. Pero ella, imagino que sabía quién era el Javito, Y ¿no? qué O sé sea, yo. fueron No le juntos. mintió tanto. La verdad que eran los dos diputados libertarios allá por 2021. Sí. Y después fueron juntos en el 2023. Pero bueno. A mí me sorprende cómo se alejan como mujeres. ¿Viste? Mujeres las más pesadas. Digo, Pagano también está hoy como en otra. Digo, como estas mujeres de peso que estuvieron Las que con estaban él. muy cerca. Bueno, ahí también tiene que ver mucho Karina.
Igual perduran dos. No le gusta que siga mujeres cerca del presidente que no sea ella. Lilia perdura. Lilia perdura. Sí. Que se transformó un poco en el Rottweiler de Karina también. Y Petovelo. Petovelo está ahí. Petovelo no está desde el origen. No sé. Y Bullrich. Y Bullrich. Que tampoco está desde el origen. Bullrich Pero bueno. estuvo marcando la cancha, dijo se juega por acá, se juega por acá. Sí, obvio, quedó adentro porque dijo, Porque me tiene llevo peso. la pelota. Claro, porque tiene espalda, tenés razón, sí, es verdad. Bueno, además también les cuento que hoy continúa el apagón en La Plata por el incendio de una central eléctrica, ya mucho mejor que en el día de ayer, porque ayer cuando nos despertamos en este feriado, los platenses sobre todo, estaban sufriendo esta situación donde 65.000 hogares quedaron sin luz a partir de un incendio. Ahí vemos alguna imagen bastante impactante en YouTube de una subestación eléctrica en Tolosa. No en Tolosa Paz, sino en la localidad de Tolosa, allí en La Plata. Este fuego provocó ese apagón masivo que, repito, dejó 65.000 usuarios sin luz. El último reporte que tenemos, seguramente ahora en breve habrá otro, es de hace 4 horas, de bien entrada la madrugada, donde decía que todavía quedaban 18.000 hogares sin luz y con Edelap trabajando para restablecer el servicio. Bueno, nos metemos, mira, en otro tema. Que tiene que ver con algo que va a pasar hoy, que tiene que ver con estos movimientos políticos que viene haciendo el gobierno, que se da cuenta que está complicado en el frente económico y entonces ahora le da jerarquía a la política con Karina Milei a la cabeza, que da algunas instrucciones y hoy va a haber una de esas reuniones entre el gobierno y gobernadores. Sí, en el Ministerio de Economía, Caputo, Santilli, Daniel González, que es el secretario coordinador de Energía y Minería, es como el que está encima de la Secretaría de Energía y el que decide sobre los RIGI. Sí. Un tipo importante para todo este entramado. La Secretaria de Energía es Tetamanti, ¿no? Y María Tetamanti, la Secretaria de Energía, se van a recibir un par de gobernadores para avanzar justamente con esto de zonas cálidas. Ajá. Parece que midieron la temperatura y dijeron, esto era una promesa, pero no había un texto. Capaz se les traspapeló escribir esto. Claro. Bien. Entonces van a efectivamente avanzar en una redacción o en algún tipo de negociación más específica. Claro, ahí había dos opciones. Una era la de un proyecto de ley por separado al que está ahora de zonas frías. Y la otra era directamente una resolución de la Secretaría de Energía. Bueno, para mí va por ese lado, ¿no? que va a venir por ahí, porque Claro. además dicen vamos a analizar las alternativas justamente para tener en consideración el mayor consumo de estas provincias en las épocas cálidas, Claro. digamos, las épocas de altas temperaturas. Por los equipos de refrigeración, ¿no? De eso estamos hablando. Sí, y además tipo todo lo que demanda, digo, las instalaciones de gas también son menores, entonces tienen como de por sí Claro, un mucha consumo demanda mayor. eléctrica en verano. Van a estar los gobernadores de Catamarca, Salta, Chaco y Jujuy, y además va a haber equipos técnicos de otras provincias también, todo lo que componga Norte Grande va a estar incluido. Va a ser hoy a la tarde, si no me equivoco. Vamos a esperar a ver qué salga de ahí, porque tienen que justamente empezar con esa negociación, a ver si se llevan unos... Podemos charlar y alinearnos. Sí, bueno, los gobernadores me parece que se comprometieron a acompañar la sanción final, porque ya tiene media sesión de diputados, lo que está en el Senado de zonas frías, a cambio de que efectivamente zonas cálidas esta vez sí se plasme, porque ya les habían prometido esto cuando votaron en diputados, finalmente el tiempo pasó, no pasó nada y ahora los gobernadores están exigiendo eso. Así que me parece que algo vinculado a zonas cálidas van a obtener porque el gobierno necesita los votos de ellos para zonas frías. Y es probable, además zonas frías iba a terminar de votarse pasado el invierno idealmente. Claro. La cuenta es ahorrarse guita en subsidiar estos hogares que están todavía en zona fría y eso les va a costar menos guita las zonas calientes. Sí. Entiendo que igual en el total no debe ser lo mismo, simplemente porque en zonas frías entraron zonas más pobladas. Ok. Y Esa es la en zonas diferencia. cálidas entiendo que hay menos Sí. concentración. La cuenta, obviamente, en lo que al gobierno le importa, Claro. que es mantener el equilibrio fiscal, da que se ahorran mucho más con zonas frías que con la cesión a zonas cálidas. Efectivamente, es así. Claro, tiene sentido. Sí, tiene sentido. Che, a todo esto, no, me olvidé, perdón, de saludarlos el domingo, pero fue el Día del Niño. Es verdad. Es verdad. ¿Mi regalo? Va a venir en la semana. Feliz día, Vicky, feliz día, doctor. Atrasado, Gracias. por cierto. Feliz día, Diego. No, por favor. El viernes habíamos hablado con la Cámara del Juguete, que nos pintaban un panorama complicado, pero en términos generales,
por supuesto con caída del consumo, pero también importaciones, cambios culturales como las pantallas muy presentes. Pero finalmente, ¿qué pasó con las ventas en el Día del Niño, Vic? Cayeron 2,5 en comparación con la misma época, con la misma fecha del año pasado. Lo que dicen desde CAME también, vamos a esperar a ver que salga alguien a cruzarlo, ya sea Mercado Libre o el gobierno, a cuestionarle los datos. Que pero más o menos lo mismo, es Galperino o un funcionario del gobierno. por lo pronto los datos le dan una caída interanual, dice incluso a pesar de las promociones que habían hecho y de todos los incentivos que habían hecho justamente para cambiar un poquito la tendencia. Más del 80% de los comercios aplicaron promociones, dice. Ok. Pero el ticket promedio fue 45.800 pesos, por encima, pero no significativamente por encima del ticket del año pasado, que era de 33.000 pesos. Bien. Entonces, más o menos se quedó ahí la variación. Dice el 55% de las compras fueron en tarjetas de crédito. De vuelta, ¿viste? El financiamiento sigue siendo relevante para bastantes cuestiones. Y lo que dicen es que solo el 9% de los comercios dice que le cambió la variable esta fecha. Okay. O sea, el Día del Niño siempre era como, bueno, el tanque era como de el algunos, día. era el día de algunos Claro, locales. le hacía la diferencia. Claro. Eso y Navidad, bueno, dice, solo el 9% dice, ok, me cambió el balance del mes, el Día del Niño. Ok, muy Se va bien. estirando abajo. Duro. Bueno, complicado entonces, tal cual nos había anticipado justamente el presidente de la Cámara del Juguete. Doctor Julián Marini, Diga. nos metemos porque en la fecha 5 que se cerró, ¿no? Ayer. Ayer lunes. Exactamente, le pusimos un moñito a la fecha 5 con un par de partidos. Atlético de Tucumán le ganó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto. Independiente le ganó 3-1 a Lanús. Independiente que espera que hoy asuma Jadson Viera, su nuevo técnico, brasilero, naturalizado uruguayo. Un viejo conocido en el fútbol argentino porque jugó en Lanús y fue el ayudante del Cacique Medina en sus pasos por Talleres y por Vélez. Muy bien. O sea, es un señor que conoce el fútbol argentino, más allá de su nombre exótico. E Independiente, luego de que habían echado al técnico, el que jugó con técnico interino, volvió a la victoria después de 3 derrotas consecutivas y un clima caldeado. Exactamente, así que un poco de paz para Independiente y un poco de esperanza con un técnico nuevo que siempre dice, bueno, vamos a ver qué pasa en este ciclo. Después, hablando de caldeado, Vélez 1, Defensa y Justicia 1, se pelearon Guillermo, el Mellizo y Bacari, técnico de defensa. Los técnicos de Vélez de defensa se agarraron una trifulca, tuvieron que meterse los jugadores a separar, parecía que era un escándalo. Después en conferencia los dos dijeron en el mismo tono, cosas que pasan, no tendríamos que haberlo hecho, está todo bien, mala nuestra, sigue, pero quedó ahí la fotito del escándalo. Y luego, para cerrar, Gimnasia de Mendoza le propinó un contundente 3-1 a Talleres de Córdoba, el equipo de Sampaoli. Muy bien. Eso es el cierre de la fecha, una fecha en donde empató Boca, en donde volvió con Platense. Empató con Platense, donde 1-1. volvió al triunfo River, le ganó 2-0 a Argentino Juniors, y en donde Estudiantes de La Plata le ganó contundentemente con 4-0 el clásico a Gimnasia de La Plata. El doctor Ernesto Tenenbaum seguramente tendrá un comentario Sí, para hacer claro, al respecto. imagino que sí. Aunque queda un poco lejos, fue el sábado a la tarde. Pero no bueno. sé en términos de jerarquía periodística si corresponde o no. Me parece que la noticia quedó un poco vieja ya. Hay Pero bueno, cosas- veremos cómo jerarquiza Ernesto Tenenbaum las noticias. Hay que ver cómo la pasión jerarquiza en medio de las noticias. Está bien, ok, Eso es bueno. importante. Está bien, pero acá el tema es la audiencia, ¿no? El tema es la sí, audiencia acá. sí. Pero bueno, sí, efectivamente. Pero- Ganó 4-0. Hay que decir que Gimnasia con 9. También digamos Sí, todo, bueno, ¿no? claro. Echaron 2 jugadores a Gimnasia. Ganaba 1-0, le Está echaron bien. 2 jugadores y ahí. ¿Estás defendiendo a Gimnasia? No, de golpe. no. Simplemente describo. No, está bien. Yo describo realidades. Yo lo que creo es que Ernesto es el Davos Ceneice de Estudiantes. Entonces, la gente quiere ver la reacción. Sí, es verdad, del es verdad. partido La gente del quiere ver- clásico de Ernesto sobre Estudiantes Gimnasia. ¿Vendrá farmeando Aura, Ernesto? con Hay el que ver tema? si... No, porque ella tiene. Ella tiene, claro. Está. Muy bien. Doctor, ¿hay Copa Argentina hoy? Sí, señor, hay algunos partidos interesantes para prestarle atención. Hoy juega justamente Gimnasia contra Riestra a las 17 y Banfield contra Midland a las 21:15. Bien. Esos partidos que tienen que ver con la Copa Argentina. Y atención los hinchas de Boca porque hoy hay Copa Libertadores. Sí, señor, juega Boca contra Recoleta, Sudamericana. Perdón, Sudamericana. Recuerden que Boca ya le ha ganado 3-1 en la ida, esta es la vuelta, se juega allí en Paraguay, así que veremos cómo le va a los amigos bosteros. Bueno, muy bien. El partido de ida en cancha de Huracán
Huracán, Boca de local, habían ganado 3-1. Sí. Llegan bien posicionados para esta revancha. Octavos de final de la Copa Sudamericana. También hay Libertadores, porque a las 19 horas juega Independiente Rivadavia de Mendoza contra el Fluminense, que sacó un buen 0-0 allá en Brasil. Ahora al Fluminense le toca venir aquí a Argentina. Y también juega Estudiantes, que va a Chile a jugar contra Universidad Católica. Recordemos que en el partido de ida habían empatado 1-1. Muy bien, así están informados. Lo suficiente Sí, para esta hora, con una mañana fresca. Tenemos cosas para seguir contándoles de acá hasta las 8 de la mañana. ¿Qué me pongo? Buen día para todos, está ventoso, hace frío, se siente el viento desde el sur, va a servir para limpiar un poco la nubosidad por unos días, así que hoy abrigo y si quieren meter algún extra, va bien también, guante, gorrito, bufanda, va a ser necesario. Por otro lado, por donde moverse con cuidado, tenemos un choque en el puente La Noria, sentido hacia la avenida General Paz, está pronto a liberarse y por otro lado también tenemos un choque en Díaz Vélez a la altura de Medrano. De 6 a 8 vamos a calmarnos. El canto de un pajarito que te despierta en medio del bosque. Respiramos profundo y exhalamos cortito. Quiero vivir feriado. Quiero despertarme sin estar apurado. Quiero vivir en joguineta y con un busito medio manchado. Quiero tomar mate hasta que se meta el mentón para adentro mientras miro un punto fijo, totalmente aislado. Esa es mi meta. Quiero vivir feriado con lluvia o en un día soleado. Quiero vivir feriado sin saber a qué hora me he levantado. Sin embargo, ojo, mucho ojo, ojo, que un día hay que volver y agarrar la pala sin ponerse colorado, porque si uno todos los días cena helado, probablemente termine internado. A ver si nos despertamos despacito, como en Freddy, con un poquito de los Rolling Stones, que te susurran al oído esta alarma musical que ponemos todos los días a esta hora de la mañana.
mañanero, el primer hit del día, una canción para que se despierten, se laven la carita con agüita y con jabón y arranquen el día. Con Así ritmo. es, amigos, amigas, con ritmo. Bien lo dice el doctor. Recordemos, 5.3 la sensación térmica, 8.2 la temperatura, una máxima de 12 grados para el día de hoy. Unas noticias que nos llegan desde el ámbito internacional y tienen que ver con la gran batalla que se va perfilando en Brasil, y me refiero a las elecciones, que tienen fecha ya, el 4 de octubre, donde los dos candidatos principales se van a disputar la presidencia de Brasil. Me refiero a Luis Ignacio Lula da Silva, que va por la cuarta, como iba la selección en su momento. Claro. Y también Flavio Bolsonaro, que va por la primera de él, la segunda de la familia Bolsonaro sería. Ambos lanzaron formalmente la campaña el fin de semana, ahora sí arrancó, lo hicieron con diversos actos. Lula estuvo en un estadio, que es el estadio Vila Euclides, esto es en el cordón industrial de San Pablo, y allí había unas 30.000 personas, estadio repleto. Tiene una singularidad ese lugar, que es el mismo lugar que en 1979, ese estadio, Lula presidió una asamblea general en un contexto de huelgas sindicales contra la dictadura. Y fue en ese estadio. Mirá vos el tiempo que pasó y la vida de Lula, la cantidad de cosas que pasaban en el medio. Porque después de eso, ustedes piensen que Lula se presentó a 6 elecciones. Ganó 3, perdió 3, esta es la séptima a la que va Lula. La cantidad de cosas que han pasado. Estuvo preso en el medio también. Es impresionante la vida de Lula. De hecho, aquel movimiento, aquellas huelgas que Lula presidió en San Pablo fueron muy relevantes para la Constitución. Un año después de lo que es el PT. En 1980 se forma el PT, el partido de Lula, que lo ha llevado a Lula a la presidencia. Y habló Lula justamente en este acto, le mandó un mensaje, ese Lula del presente, a ese Lula del pasado, de 1979, con un estadio repleto. Lula decía lo siguiente. Companheiro, eu sei que seu coração está apertado, sentindo o peso de milhares de trabalhadores em greve, esperando sua direção. Eu lembro como se fosse ontem. Vou te dizer uma coisa, vai dar tudo certo. Não vai ter fácil. Vai ter perseguição. Aguenta, companheiro, que o povo vai vencer. A democracia vai voltar. Você vai ajudar a escrever a Constituição. Vai ganhar uma, 2, 3 eleições para presidente. E vamos ganhar mais uma. Pode encarar os metalúrgicos de cabeça erguida, companheiro. Esse 13 de maio é só o começo. Aqui, em 2026, a gente reconstruiu o Brasil. Mas ainda não está satisfeito. Porque o Brasil está pronto para muito mais. Bueno, básicamente se entiende bien porque Lula habla un portugués que se le entiende, pero por las dudas, decía compañero, él hablándose a sí mismo, sé que tu corazón está pesadumbrado, sintiendo el peso de miles de trabajadores en huelga, esperando tu guía, a ese Lula del 79, ¿no? Lo recuerdo como si fuera ayer, te diré algo, todo estará bien, no será fácil, habrá persecución, aguantá compañero, el pueblo ganará, la democracia volverá, ayudarás a redactar la Constitución, ganarás 1, 2, 3 elecciones presidenciales y ganaremos otra, lo dice por la cuarta. No lo dudes, podés enfrentar a los metalúrgicos con la cabeza bien alta, compañero. El 13 de mayo, porque fue el 13 de mayo del 79, es solo el comienzo. Aquí en 2026 reconstruimos Brasil, pero aún no estamos satisfechos porque Brasil está listo para mucho más. Bueno, en este mismo acto donde hizo esa tierna evocación de aquel Lula del 79, habló Lula contra la violencia de género, habló de industrializar los minerales críticos y también, entre otras cosas, de profundizar la inversión estatal en educación. Del otro lado, en Copacabana, en Río de Janeiro, de donde son los Bolsonaro, habló Flavio Bolsonaro
en la playa de Copacabana, en un acto que llamó la atención por la poca convocatoria, porque los bolsonaristas suelen tener amplias convocatorias allí en Río de Janeiro. Había unas 10.000 personas aproximadamente, y Bolsonaro habló una vez más en términos negativos, porque hizo referencia a la detención de su padre. Recordemos que Jair Mesías Bolsonaro, el expresidente, está preso con prisión domiciliaria allí justamente en Río de Janeiro, condenado a 27 años de prisión, entre otros delitos por intento de golpe de Estado. Bueno, en ese acto, donde estaba muy presente la remera verde-amarela, que es la de la camiseta de Brasil, que han tomado la derecha ya hace tiempo como símbolo para sus manifestaciones, allí habló Flávio Bolsonaro y dijo lo siguiente. Tá todo mundo contra mim. Eu não sei qual é o medo que eles têm dessa palavrinha mágica chamada Bolsonaro. E eu sempre disse que não precisa ter medo de Bolsonaro. Só precisa ter o quê? Ter respeito. Porque hoje todo mundo vê que Bolsonaro nunca foi ameaça para a democracia. Muito pelo contrário. Nós sempre fomos o último obstáculo para que esse país não virasse uma ditadura de uma vez por todas. Bueno, se le entiende todavía mejor que a Lula. Totalmente. Está jugando la del drama, ¿no? Todo el mundo contra mí. Todo el mundo contra mí. Y realmente muy poca gente. Sí, había poca gente. ¿sí? Llamativo, la verdad, para lo que es un acto de los Bolsonaro. Sí. Habló, claro, en contraposición con el discurso de Lula, habló de reducir y recortar fuertemente el gasto público, menos en defensa y en seguridad, entre otras cuestiones, Bolsonaro. Recordemos que la última encuesta de la agencia Quaes fija que para el 4 de octubre, para la primera de vuelta, al momento, Lula tiene un 38% de intención de voto, Bolsonaro tiene un 31%, y eso da que van a balotaje. Y el balotaje es el 25 de octubre, donde Lula tiene ahí un 43% y Bolsonaro un 40%. Mirá cómo achica en el balotaje Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, y con esto cerramos, viene un poco golpeado. Primero por muchas diferencias internas justamente al interior del espacio, valga la redundancia, por ejemplo con la mujer fuerte del espacio, con la esposa de Jair, me refiero a Michelle Bolsonaro, que tiene muchas diferencias con Flávio, pero además también, y con esto cierro, golpeado Flávio por el involucramiento, bien digo, con un banquero corrupto que está preso, Daniel Borcaro, donde se filtraron conversaciones telefónicas donde Flávio le pedía millones de dólares a Borcaro para una película que lo tenía su padre como protagonista. Bueno, igual se viene la gran final, allá el 4 de octubre, veremos qué termina pasando entre Lula y Flávio, ya largó la campaña electoral. Hasta las 8. Vamos a calmarlo. Diego Iglesias, Julián Marini. Así da gusto despertarse. Esta gran cantidad de lluvias que estamos presenciando, si bien agosto es un mes de lluvias, y que además se pronostican que continuarán lluvias y además con mucha intensidad en los próximos meses, de hecho durante la primavera, nos hace pensar si eso tiene o no que ver con un fenómeno del que se viene hablando mucho, que es el fenómeno del Niño. Claro. Bueno, para saber si esto tiene que ver con eso o no y qué nos espera, estamos en comunicación con un licenciado en Ciencias de la Atmósfera, además doctor en la Universidad de Buenos Aires en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, y también es investigador del CONICET. Es decir, hemos recurrido a alguien que sabe. Menos mal, Diego. Menos mal. Porque yo te iba a decir, me parece que sí. Claro, por eso. Yo digo que sí. Antes Claro. que preguntarles a ustedes, preferimos recurrir a alguien que haya estudiado. Y por eso Leandro Díaz tiene la gentileza de atendernos del otro lado. Leandro, buen día. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por atendernos, Leandro. A ver, arranquemos por esto último. Esto que estamos observando, tantas lluvias y las lluvias que se vienen de acá a fin de año, ¿están vinculadas o no están vinculadas con el fenómeno del Niño? Sí, podemos decir que ya empezamos a tener los primeros indicios del comportamiento de la circulación, digamos, atmosférica, que son del tipo del que esperamos cuando se establece un fenómeno del Niño, ¿no? Ahora, el fenómeno del Niño específicamente, ¿qué es? Algo que podamos entender nosotros, los que no conocemos nada de la ciencia climática.
Bueno, el fenómeno del Niño es el principal, digamos, modo de variabilidad climática en escalas interanuales. Es decir, que en muchas partes del mundo es digamos, la principal razón que explica los cambios de un año a otro en el clima. Y específicamente se origina por cambios, digamos, de la temperatura en el Pacífico tropical, que parece una región lejana, digamos, a la nuestra, pero esos cambios lo que sucede es que liberan mucha energía a la atmósfera y de esa forma la perturban, se generan, digamos, lo que nosotros llamamos unas ondas atmosféricas, que las podemos pensar como centros de altas y bajas presiones, que según cómo se ubican van generando en distintas partes del mundo, en algunos lugares como el nuestro, condiciones más favorables para las lluvias, y en otros, por el contrario, condiciones más favorables para condiciones más secas. Ok, o sea que el mismo fenómeno genera situaciones contrapuestas. En algunos lugares sequía y en otros lugares intensas lluvias. Exactamente. Por ejemplo, con respecto a las sequías, acá en Sudamérica, más hacia el centro-norte de Brasil, genera condiciones más secas en vez de condiciones más húmedas como más al sur, como en nuestra parte. Bien. ¿Y este fenómeno del Niño, de esta manera como se está dando, tiene algún tipo de vinculación con el cambio climático o son fenómenos que no están vinculados? Bueno, en principio el fenómeno del Niño ocurre es un fenómeno natural, ha ocurrido, digamos, tenemos registros de siglos y siglos para atrás. Bien. Así que en principio podemos decir no es un fenómeno que genere directamente el cambio climático, pero la realidad es que hoy con la atmósfera es una sola y uno no puede separar del todo una cosa de la otra, y podemos decir que este fenómeno se da en el contexto del cambio climático, y eso probablemente genera cambios que incluso para los especialistas todavía no terminamos de entender del todo, y que pueden generar que los impactos no sean exactamente los mismos de los esperados, o tener algunas diferencias en cuanto a su intensidad, o que todavía estamos viendo un poco qué es lo que va a pasar. Bien, y ahora estaba pensando esto, este fenómeno efectivamente entonces va a producir más lluvias que durante la primavera y el verano, solo durante la primavera. ¿Qué es lo que se está previendo? Bueno, en general, para nuestra región, digamos, en promedio, este tipo de fenómenos generan mayores precipitaciones, sobre todo en la primavera. En algunos casos se extienden también hacia el verano. Pero algo que, bueno, nosotros sabemos, digamos, cuando uno estudia este tipo de eventos, algo que, digamos, en general podemos hablar más de los efectos promedio, pero también sabemos que son bastante distintos uno del otro. Entonces tienen características que, si bien uno en general va a encontrar que va a llover más de lo normal, por lo menos en el promedio de todos los meses, lo que va a pasar mes por mes o cuándo va a llover más, a veces es un poco más difícil de anticiparlo, digamos. Porque ya depende de otras cosas que no solo es el Niño, sino cómo eso interactúa con otras cosas de la atmósfera, de los océanos, que son un poquito más difíciles de predecir con la anticipación que uno sí puede predecir que uno va a tener un niño. Entonces, podríamos decir que, bueno, en general en primavera esperamos sobre todo precipitaciones bastante por encima de lo normal, pero ya después para el verano es un poco menos, así que, pero bueno, depende un poco cómo se va dando y iremos viendo cómo va evolucionando. Hola Leandro, ¿cómo estás? Victoria Lipo te habla. Primero quería preguntarte si podemos esperar que en Buenos Aires en el mediano plazo vuelva a haber sol en algún momento. Digo, si esta nubosidad tiene que ver con el fenómeno del Niño o si simplemente estamos maldecidos. Hola, buen día. Bien, Vicky. Bueno, estos días así con nubosidad, de alguna manera son favorecidos por el Niño, pero bueno, no esperamos que estar todos los meses con estas condiciones, todas las semanas.
pero podemos tener un poco más de lo que tendríamos en un año normal, digamos, ¿no? Bien. Por ahora, bueno, de lo que tenemos ahora ya tenemos varios días más que siguen y para el fin de semana eso quizás empieza a mejorar un poco, pero bueno, va a ser una condición eso, más frecuente seguramente en la medida que este evento evoluciona que lo que es habitual. Así que días, sobre todo días húmedos, Claro. Hermoso. van a ser habituales. Lindo. Sí, hermoso. Y por otro lado te quería preguntar, porque el gobierno está empezando a tener las primeras conversaciones de un plan de emergencia. Hoy leía que estiman que más de 5 millones de hectáreas van a verse afectadas probablemente por inundaciones. ¿Cómo es habitualmente o cómo suele prevenirse los impactos de estos fenómenos? Bueno, acá creo que hay algo importante para decir, es que si bien uno puede decir este fenómeno ocurre con alguna frecuencia, acá estamos hablando de lo que estamos anticipando y por cómo ya está evolucionando de un evento probablemente muy intenso. Claro. Que ya lo podemos comparar con solamente, por lo menos en los últimos 40, 50 años, tenemos el Niño 82-83, el 97-98 y el 2015-2016 de intensidades más o menos de las comparables. Entonces estamos hablando ya de los eventos muy, muy intensos, por eso, digamos, es razonable, digamos, que se esté pensando en un escenario digamos, donde pueden ocurrir, digamos, impactos de grado bastante alto, ¿no? Uh-huh. Sí, Leandro, sí. No, y bueno, en función de eso, creo que, digamos, hay distintos tipos, o sea, las medidas de adaptación tienen que ver en general con esos escenarios de que pueden ocurrir, digamos, inundaciones en distintas partes del país y ahí, bueno, depende un poco del área, me parece es el tipo de medida que se está adoptando, pero bueno, de manera razonable, digamos, ese es el escenario que se prevé de acá a los próximos meses. Queda clarísimo, gracias por estas aclaraciones para entender un poco más este fenómeno del Niño y lo que nos espera. Leandro Díaz, licenciado en Ciencia de la Atmósfera. Leandro, gracias por la entrevista, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, chao. Chao, hasta luego. De 6 a 8. Vamos a calmarnos. El clásico de la mañana. Está en Radio con vos. Sus mensajes que nos llegan al 1553798990. Estoy grande para, a ver. Bueno, estoy muy grande para comer una milanesa doble XL Claro. napolitana con papas fritas el domingo a la noche. Claro. Es verdad. Con una cerveza. Sí. Dormimos mal, nos sentimos mal toda la madrugada. Claro. Es Tremendo. cierto. No, Tremendo. Claro, hay que tener Buen mucho cuidado con la alimentación. martes. Es cierto, es cierto. Sí, amiga. Yo podía cenar helados todos los días de mi vida. Podía hacerlo. Era una condición que tenía y lo elegía. Y ahora, si ceno helado, la verdad que si un día no me ven a la mañana es porque cené helado. Claro. No podría venir. Exactamente, así Sí. que tiene que ver con estoy grande para. Hola, soy Griselda. Hola, Griselda. Cuando yo era más joven, era capaz de volver caminando debajo de la lluvia. Sí. Estoy muy grande para andar caminando abajo de la lluvia. Claro, está. Sí. Es verdad que uno, cuando más me pasa, cuando más joven yo recibía la lluvia, era como, no sé, era Laura Ingalls por la pradera. Yo sí llovía. Era como, llueve, es agua que cae del cielo, chapoteaba Fred Astaire. Todo contento. Y ahora es como puteo, digo, ¿por qué me hiciste esto, Dios? Sí. Encima que tengo un mal día, llueve. ¿Qué te y hice? odio el clima. Y bueno, ¿Qué te sí, dice sí. Dios? Es cierto. ¿No? ¿Qué más? Buen día, chicos. Hola, buen día, ¿Cómo amiga. va? Bien. Bueno, Cintia de Sarmiento del Monte, rumbo Capital. Sí. Y yo no farmeo agua, nada. Ni agua, ni aura, Aura. ni nada, porque Sí. un papelón. Casi 50. Sí. Salí a salvar un sábado. Sí. Te tomás ese Manhattan de más o ese Negroni de más Ah, claro. y la cagás. Ah, sí, La cagás, claro. un papelón tremendo. Se paga eso. Sí. Pasa el cobrador después. Pasa que yo ya estoy grande como al revés, como para llegar a esos puntos. Sé Sí. mi punto de quiebre, lo veo y digo, yo me quedo acá. Ah, pero qué cuántos madura neg- que sos, muy bien. Qué, Pero muy, qué capacidad de muy autocontrol. tremendo. ¿Cuántos Negronis? No lo mido en Negroni yo. ¿En qué? ¿En qué lo me dices? No vamos. Mirá, No. Dale, ¿qué bebida?
Preferentemente en vino, porque es una unidad de medida estándar. Bien. ¿Cuántas copas? Copas. Pobrecito. Qué tierno, Diego, ¿no? Claro. Sí. ¿Cuántos tubos? Si me termino 2 yo, ¿2 tubos? tengo que frenar antes. Pero sí. Sí, pero sí. Bueno, pero digo, Victoria, es la 2 referencia. tubos. Sola. Pero 2 tubos quedan de la croqueta. Pero como que cuando veo que, viste, que ves, decís, y veo a través, ahí ya tenés que... Claro. Y sí. Al segundo. Pero no lo terminás. Pero ya un tubo ya te quedas bastante del coco, ¿o no? No. ¿No? Bueno, está bien. Capaz Felicitaciones. sí. No, Capaz estoy- sí, vemos. Estoy Ella orgulloso. no necesita farmear vino. No. Estoy orgulloso de vos. Pero digo, es un aprendizaje, ¿no? Como que Sí, también... Obvio, es la digo, madurez. esta es mi medida. Hay gente que dice en YouTube que, por ejemplo, está grande para farmear aura. Y sí. Y sí, de eso No, se eso trata, justamente. Me apareció un tuit y me acordé, estoy grande para hacer fila para cosas. Ay, Sí. Para cosas random, Sí. como un restaurante. Total. No voy a hacer Hay fila. otro que dice, Solo estoy hago grande- fila por Sarkis. Estoy grande para el trap, dice. Bueno, ahí sí, Sí, totalmente. puede ser, No. Amigos, amigas, nos vamos a ir a una tanda porque cuando volvamos tenemos lo que tenés que saber sí o sí con todos los títulos más importantes de esta mañana. ¿Qué tienen en común el mate y vamos a calmarnos? Que te ayudan a despertarte. Los podés llevar a todos lados y son el clásico de la mañana. Con vos en tu celu. Radio con Voz. En todos lados, con 7 en punto de la mañana, amigos y amigas. Bienvenidos. Arriba los de las 7. Arriba las Bendy también, que hoy vuelven al cole. Arriba, no queda otra. Está fresco, sí, hay que abrigarse, pero bueno, hay que ir al cole igual. Es difícil, pero no. Si esta mañana la empiezo con vos, no pienses tanto antes de arrancar. Tomamos aire poco a poco, largas. Sé que el ruido nos perturba y en los gritos no hay esperanza. Esto es para darle ánimo a las Bendis. Vicky, Vamos, Vicky. Juli, Vicky. Vamos, Vicky. Ustedes pueden. Dale, Por 2 tubos de vino, hacelo. A triunfar. Vamos a calmarnos. Excelente, Volvimos. impecable. Han vuelto los dos grandes No lo perdimos. de la mañana radiofónica argentina. Han hecho lo que tenían que hacer. Si fallamos, el día después es horrible. Totalmente. Para todos, ¿eh? Es Para todos. Y han logrado que tengamos un buen día por delante. Gracias. Cuando suena la alarma, nosotros ya estamos acá. Vamos a calmarnos desde las 6 de la mañana. 7 y 1, lo que tenés que saber sí o sí. ¿Qué es lo más importante? Todos los títulos a esta hora en Vamos a Calmarnos. Arrancamos por el acto en conmemoración por un nuevo aniversario de la muerte de don José de San Martín. Ayer habló Milei porque estuvo a cargo de ese acto, junto con el jefe de gobierno a su lado, Jorge Macri, y también otros ministros como Toto Caputo y Sturzenegger, a quien Milei le dio un efusivo abrazo. Un abrazote le dio como lo quiere al coloso. Fue el único que abrazó tan efusivamente. Sí, sí, Para muy mí los fuerte. abrazos de Muy Milei cariñoso. significan una sola cosa y es que tu fin está pronto. Puede ser. ¿Vos decís? Buena lectura. Ha pasado en otras oportunidades. Mira. Ahí está, saludándolo. ¿Cómo te Sí, quiero? con cierto problema de motricidad. Sí. El presidente también hay que decirlo Sí, eso. sí. Pero bueno, dicha esta verdad, vamos a escuchar palabras del propio presidente que ayer dijo lo siguiente. La libertad es un derecho, pero debe ser conquistada y defendida de quienes se oponen a él. Los enemigos de la libertad existen y no descansan. Hoy la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos, tantos internos como externos. Por un lado, nos encontramos en un mundo cada vez más complejo e incierto, en donde las distintas potencias recurren a herramientas cada vez más sofisticadas para hacer valer sus intereses. Bueno, es curioso este lenguaje, o no, porque tienen con un contexto. Recordemos que el tema de los enemigos internos era lo que decían las dictaduras latinoamericanas dentro del paraguas de la doctrina de seguridad nacional impuesta por los Estados Unidos allá por la década del 70 para exterminar a los adversarios de la izquierda. Recordemos que es un lenguaje que lamentablemente se ha reactualizado ahora a través de la doctrina Donroe,
que tiene como foco de combate, incluso con Fuerzas Armadas, como vemos en Colombia y en Ecuador, al narcoterrorismo y a agrupaciones de izquierda calificadas de terrorismo por Estados Unidos, que lo hace de manera completamente discrecional. Sin ir más lejos, recuerden, hace poquito, julio de este año, Marco Rubio, el secretario del Departamento de Estado, dentro de una charla que se llamaba Resurgimiento del Terrorismo Político, miren el título, Resurgimiento del Terrorismo Político, donde había 60 países presentes, entre ellos la Argentina, hablaba de grupos de izquierda radical como una amenaza transnacional insurgente. Y también habló en esa conferencia de reconstruir una arquitectura antiterrorista global para aplastar este mal, el del enemigo interno. De hecho, Marco Rubio decía lo siguiente. El terrorismo político de extrema izquierda no es una novedad, ni una invención de políticos conservadores. De hecho, durante la mayor parte de la era moderna, fue la forma dominante de la violencia política. Todos nuestros amigos aquí presentes, procedentes de los países del hemisferio occidental, recuerdan las décadas de secuestros, atentados con bombas, asesinatos y ejecuciones. El terror violento de los Tupamaros, los Montoneros, la FARC, el ELN y así. Curioso que la omisión del extremismo de derecha no estuvo presente. Sí está presente en todo Occidente el extremismo de derecha, pero no estuvo presente en este discurso porque, claro, apuntan a solamente un sector político al que quieren perseguir y castigar, que es al de la izquierda. Bueno, por eso peligroso el discurso del presidente hablando de enemigos internos. Por otro lado, Milei hizo referencia a las Fuerzas Armadas, haciendo alusión a que están cada vez mejor. A ver, escuchemos qué decía. Por demasiado tiempo, el instrumento militar de nuestro país, encargado de hacerle frente a estas amenazas externas contra nuestras libertades, fue demonizado y desfinanciado. Nosotros entendemos que este camino fue equivocado y que para poder pararnos firmemente en el concierto de las naciones y defender nuestros intereses, necesitamos unas Fuerzas Armadas equipadas y bien formadas. Es curioso también esto que dice de la exaltación de cómo están ahora las Fuerzas Armadas, siendo que estamos en un contexto donde las Fuerzas Armadas, en términos de sus salarios, están cada vez peor. A tal punto se nota esto que se vio muy bien reflejado en un tuit que publicó hace unos días Sergio Palazzo, titular de La Bancaria, donde en base a datos oficiales de cruzar la planilla del sector público con los datos que brinda el Banco Central sobre endeudamiento, se ve que de los empleados públicos, los 7 de los 10 primeros de los más endeudados son de fuerzas de seguridad o Fuerzas Armadas. De hecho, los más endeudados con mora, estamos hablando de la morosidad, para ser más específico, dentro del endeudamiento, son los integrantes del ejército. Mirá. También forman parte de entre los más morosos los integrantes de la Fuerza Aérea. De hecho, en la semana pasada, Daniel Haddad, que dio una serie de entrevistas, habló de este tema y dijo lo siguiente. ¿Sabes cuánto gana un piloto de F-16 en la Argentina? ¿Cuánto? 1.500.000 pesos. Claro. Son buscados en todo el mundo. Entonces digo, a ver, algo está pasando. Nos mostramos la foto en todo el mundo de que tenemos los F-16, los compramos, los trajimos, los pagamos, o no lo sé si los pagamos. No les pagamos a los pilotos. Ese tipo a la tarde toma un Uber, maneja a la mañana F-16, a la tarde Uber. Bastante contundente la imagen de maneja a la mañana F-16, a la tarde Uber, para graficar la situación de las Fuerzas Armadas, muy lejos de la imagen que está queriendo brindar el presidente. De hecho, en este mismo estudio que yo les contaba que publicó Palazzo, 43.784 uniformados, entre Fuerzas Armadas y de Seguridad, están en mora por sus deudas. Es decir, 1 de cada 4 que tienen un crédito, 1 de cada 4 que están endeudados, es decir, el 25% están en mora. En menos de 3 años la mora se triplicó en este sector. Así que es muy curioso esto que dice el presidente en relación a la situación de las Fuerzas Armadas. Hablando de Fuerzas Armadas, a ver, apareció Victoria Villarroel. Ah, claro. Tiene que ver. Le gusta. Le gusta. A ella le gusta. Totalmente. Le gusta jugar a los soldaditos. Efectivamente, doctor. Sí. ¿Dónde lo hizo esto? En la Expo Venado 2026, en Santa Fe. No puedo dejar de pensar. Tuerto.
No, Expo Venado 2026 se llamaba. ¿Pero no es en Venado Tuerto? No sé dónde es. La expo se llama textualmente Expo Venado 2026. Porque es para mostrar todo el potencial de Venado Tuerto. Ahí está. Por Pero eso es Venado. Expo Venado. Es Venado. Yo la digo Sí. tal cual es la expo. No es Expo Venado Tuerto, es Expo Venado 2026. No hagan caso. Es la canción que decía el venado. Que no me digan en la esquina, el venado. ¿Te acordás, Eso Vicky? a mí me mortifica. El venado. Victoria Villarroel habló, dijo lo siguiente. La generación de empleo, sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes. Así que creo que son temas en los que la clase política tiene que empezar a pensar, casi con exclusión de todo el resto. Casi con exclusión de todo el resto, dos temas centrales en los que está quejado el gobierno por su política económica, que es desempleo y también salarios. Tema Malvinas. Habló el virrey, también conocido como el embajador Peter Lamelas. Claro. Embajador de los Estados Unidos. Hizo referencia al tema Malvinas. Presten atención porque lo que dice Lamelas es todo lo contrario a lo que venía diciendo el gobierno que iba a pasar con Estados Unidos y Malvinas. Se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que la administración Trump cambie la posición justamente con respecto a lo que es el reclamo de la Argentina por el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas. ¿Hay posibilidad de que eso suceda? Bueno, los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado. Y lo que se conoció, por ejemplo, el informe de Reuters de un supuesto memo del Pentágono o el presidente del Partido Republicano en Israel que le iba a solicitar a Trump que lo reviera, ¿eso es falso? Yo no sé específicamente de eso, pero yo sé que había un email y solamente un email. Hasta ahora la posición sobre las islas no ha cambiado. Tenemos una posición de neutralidad. Bueno, recuerdan ustedes que allá por abril, a partir de esto que comentaba el periodista que entrevistaba a Lamelas, que algo que publicó Reuters, salieron todos los del gobierno, la Fuerza del Cielo y todos esos payasos tristes a decir, ¿vieron? Ahora, a partir del vínculo que tiene Milei con Trump, Estados Unidos va a bancar el reclamo de soberanía de Argentina. Pues no, mi ciela, seguirá siendo como viene siendo siempre, posición de neutralidad por parte de los Estados Unidos. Y que funciona un poco como siempre como excusa y como, nada, para justificar tanta alineación con Estados Unidos, ¿no? Como abrazarlo tanto, siempre lo utilizan. Nos conviene porque nos van a ayudar. Cosa. Es una promesa que está presente. Farlopa. A todo esto, en un artículo del Destape, Nico Lantos publicó que hay un programa que se llama Programa Chevening del Foreign Office, es básicamente la Cancillería británica, que es utilizado como una herramienta histórica del soft power británico. En Argentina está desde la década del 90, básicamente son becas de formación superior en liderazgo y relaciones internacionales a dirigentes políticos, diplomáticos argentinos, intelectuales y empresarios. De hecho, la reciente convocatoria estuvo a cargo hace unas semanas de la Fundación Argentina Global. Una de las fundadoras de la Fundación Argentina Global, que además sigue vinculada a esa organización, es Paola Di Chiaro. ¿Quién es Paola Di Chiaro? ¿Quién es? La actual secretaria de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur. Ajá. Lo cual es llamativo, simplemente como dato interesante lo que publicó Nico Lantos. Vamos a otro tema. Nos metemos rápidamente en el deporte, porque, doctor Julián Marini, arranquemos por la Copa Sudamericana. Hoy juega Boca. Sí, señor, hoy juega Boca contra Deportivo Recoleta. Juega allá en Paraguay. Recordemos que Boca ganó de local 3-1, lo cual indica que tiene un partido dentro de todo o en los papeles amable. Veremos. Esto de fútbol, después hay que jugarlo. Pero también hay Copa Libertadores. A las 19 horas juega 19 horas, Boca y sin Paredes. Paredes no está. Paredes no va a estar, no va a ser de la partida. También hay Libertadores, ¿sí? Hay doble jornada de Libertadores. También estamos hablando de octavos de Libertadores. Se define acá el paso de equipos argentinos a cuartos. Hablo de Independiente Rivadavia de Mendoza, que va a recibir al Fluminense, ¿sí? Recordemos que en el partido de ida sacó un buen 0-0 allá en Brasil. Y también, esto a las 19 horas, y también va a jugar Estudiantes de La Plata, que viaja a Chile a jugar con Universidad Católica. Recordemos que en el partido de ida habían empatado 1-1, esto será a las 21:30 horas. Muy bien.
Doctor Julián Marini, Sí, cerró la fecha número 5. Cerró la fecha número 5 con Atlético de Tucumán ganándole a Estudiantes de Río Cuarto por 1-0, con Independiente volviendo al triunfo, ganándole 3-1 a Lanús, esperando que hoy presenten a su nuevo técnico, Jadson Viera, brasilero naturalizado uruguayo que conoce el fútbol argentino porque aquí jugó en Lanús y también fue ayudante del Cacique Medina cuando el Cacique dirigió a Talleres, por ejemplo, y a Vélez, así que hoy tendrá técnico nuevo después de esta victoria. También empataron 1-1 Vélez contra Defensa y Justicia. Se pelearon Guillermo, el mellizo, y Bacari, los técnicos de los respectivos equipos, pero después en conferencia dijeron cositas que pasan y todo bien. Y por último, cerró la fecha número 5, Gimnasia de Mendoza ganándole 3-1 al Talleres de Córdoba de el pelado Sampaoli. Leonas y Leones ATR, doctor. Sí, señor, porque se está jugando el Mundial tanto en su categoría masculina como femenina y a ambos equipos les está yendo bien. Por ejemplo, las Leonas le ganaron 3-2 a Alemania en un partidazo. Habían empatado con Estados Unidos cuando se produjo el debut en el Mundial, pero ahora con la victoria a Alemania, una gran victoria, ya tienen como alguito más para su clasificación a la próxima ronda. El próximo partido será hoy contra Escocia en el cierre del Grupo B. Y los Leones vencieron 3-0 a Japón en su debut en la Copa del Mundo. Hoy van a jugar su segundo partido contra Países Bajos, que son los locales, porque se juega allí el Mundial masculino, y los candidatos son los holandeses. Así que veremos cómo le va a los Leones hoy. Y por último, vinculado con el deporte también, buenas noticias desde el sudamericano de futsal sub-17. Sí, yo les vine contando que venimos bien contra los brasileños. Le ganamos en vóley, le ganamos en categoría de vóley sub-17 también. Ahora en el futsal, de vuelta le ganamos a Brasil y en la final del sudamericano sub-17. Así que felicitaciones a los muchachos del fútbol de salón que le ganaron 2-1 a Brasil y se quedaron con el torneo sudamericano. Muy bien, momento muchachos entonces Sí, para señor. el deporte argentino. Y decime Brasil que se siente. También, como no, ahí Sí. entra. Nos metemos en la economía. Vamos rápidamente a algo que dijo Bausili, que es una suerte de reconocimiento. Presidente del Banco Central habló en Mendoza, Bolsa de Comercio de Mendoza, el viernes, y dijo, la economía no está creciendo al ritmo que nos gustaría. Dijo, está yendo más despacio de lo que queremos, pero en tendencia ascendente, con esto de, bueno, viene revirtiendo una caída que mostraba en los años anteriores de manera conjunta. Dice, del 24 a hoy es una economía que crece despacio, en torno al 2% anual, mucho más despacio de lo que nos gustaría. Esto va bastante en línea con el anuncio que hicieron de los créditos en dólares para justamente reactivar. En el comunicado de los créditos en dólares que manda el Banco Central, dice que la medida busca impulsar la actividad económica, la productividad y el empleo. Muy bien, nos vamos a meter con otro tema que tiene que ver con movimientos del gobierno para generar buen vínculo con los gobernadores y además obtener sus voluntades para leyes en el Senado, particularmente con la ley de zonas frías. Sí, hoy a la tarde en el Ministerio de Economía, el ministro Caputo con Santilli, con Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, y con María Tetamanti, secretaria de Energía, van a recibir a los gobernadores de Catamarca, Salta, Chaco y Jujuy y equipos técnicos del Norte Grande en general, de las provincias que no pudieron mandar a sus gobernadores, para avanzar con zonas cálidas. Bien. Porque acá vamos a multiplicar las zonas que podamos. Zonas cálidas busca más o menos algún tipo de subsidio para el consumo de energía eléctrica, sobre todo en las épocas de mayores temperaturas para el norte del país. ¿Qué pasa con los salarios? Porque hay algo vinculado con los gremios y las pérdidas que vienen acumulando. Parece que justamente los convenios colectivos no estarían siendo el mejor resguardo del salario últimamente. Se viene hablando hace bastante de que el gobierno le pone techos a las paritarias, más o menos rondando el 2%, un poquito más abajo, un poquito más arriba. Pero 4 de los grandes gremios que tiene Argentina, en la comparación interanual, tuvieron una pérdida del 10% de poder adquisitivo. Son textiles, metalúrgicos, comercio y calzado. Todos tuvieron caídas superiores al 10% en la comparación interanual en términos reales del poder adquisitivo, el poder de compra de los salarios. Lo que planteaban desde la Secretaría de Trabajo es las paritarias están yendo más lentas, obviamente, que no solo que la inflación, sino también que la remuneración promedio del salario privado. Uno de los puntos ahí es, quizás no esté el aumento en la paritaria, sino que hubo una proliferación de sumas fijas que no entran en el cálculo originario, digamos.
Eso es lo que está haciendo también que los convenios estén cerrando por abajo de la inflación. Muy bien. Y por último, Vicky, ¿qué pasa con los fondos que perdieron el juicio contra YPF? Pidieron Burford, en realidad Burford, que está financiando a Petersen, Energía Inversora, y a Eaton Park, pidieron a la Corte Suprema que se prorrogue el plazo para que ellos puedan hacer su presentación para apelar en esa instancia justamente el juicio que perdieron por YPF. A ver, hace 2 meses, la Cámara de Apelaciones de Nueva York dijo no corresponde que Argentina pague 16.000 millones de dólares. Ellos piden que justamente la Cámara de Apelaciones revise esta decisión. La Cámara dice, no la voy a revisar. Bueno, dicen los fondos. Vamos a ir a la Corte Suprema y al CIADI. Ok, le dicen, tenés 90 días para presentarte a la Corte Suprema, se vencen ahora los 90 días y pidieron una prórroga justamente porque dicen necesitamos tiempo porque es mucha carga laboral para los abogados. Bien. Pobre, sí. che. Pobrecito. Vencía ahora el 30 Tengámoslo en de cuenta. agosto. Está bien, perfecto, Se Vic. nos están estresando los ¿No abogados. podemos hacer algo nosotros para relajar también esa Vencía el situación? 31 de agosto, pidieron 30 días más porque están tapados de laburo. Están tapados de laburo. No doy más, loco, ayuda. Claro, era el meme, Sí. efectivamente. Nos vamos al ámbito internacional. Un ministro israelí pide asesinar deliberadamente palestinos. Es el ministro Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, es decir, tiene a su cargo a la policía y a las cárceles. Esto es lo que decía en una entrevista el fin de semana. Dice, no es ningún secreto que he tenido diferencias con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Creo que todos los días deberíamos efectuar asesinatos selectivos en Gaza. Cada noche unos 30 o 40. No solo aquellos que representan una amenaza inmediata, hay gente allí que no merece vivir, ni siquiera son personas. No los quiero llamar personas, dice este ministro ultra. Esto de ni siquiera son personas es claramente aquella deshumanización típica del nazismo, justamente para justificar los crímenes contra judíos. A más de 80 años de aquel horror, ahora un ministro judío israelí repite los mismos argumentos que el nazismo, pero esta vez para justificar el exterminio de los palestinos en Gaza. Esto lo dijo en un podcast que se llama 8 de octubre, conducido por una persona que se llama Ron Braslavsky. Ron fue secuestrado el 7 de octubre del 2023 en aquel atentado terrorista de Hamas y fue mantenido en cautiverio por Hamas durante 2 años y liberado en el marco del acuerdo de paz del alto el fuego del año pasado. Un detalle, aunque no tan detalle, los dos llevaban en la entrevista un pin en forma de horca. ¿Por qué llevaban ese pin en forma de horca? Porque es lo que lleva este ministro israelí como celebración desde que en el mes de marzo se amplió la pena de muerte en el Parlamento justamente para los palestinos. La pena de muerte aprobada ya en marzo es la horca para aquellos palestinos en Cisjordania, es decir, en Palestina ocupada, que maten israelíes en actos de violencia relacionados con el conflicto de Oriente Medio. Y en caso inverso, si hay israelíes judíos que maten palestinos por el mismo motivo en Cisjordania, no, ese no es el castigo. Es decir, es un castigo especial para los palestinos, que celebró en su momento Ben-Gvir con champagne. Cuando fue, hubo 2 celebraciones que generaron mucho repudio, incluso al interior de un sector de la sociedad israelí, minoritario por cierto, pero que generó repudio, que es, por un lado, este hombre celebró con champagne cuando se aprobó esto en el Parlamento, y una botella de champagne que intentó abrir adentro del Parlamento y después la abrió afuera y brindó. Y después también para su cumpleaños, junto con su esposa, tenía una torta que tenía justamente el pin de la horca y la leyenda decía: a veces los sueños se hacen realidad. Bueno, un supremacista llevado a la máxima expresión. Por último, fue un tipo condenado 8 veces por delitos de incitación al racismo o apoyo a una organización terrorista, así que imagínense de quién estamos hablando. Pero más allá de estas declaraciones completamente ultras, fanáticas, irrepudiables, es cierto también que lo que ha hecho Netanyahu en Gaza es peor que esto, porque no ha hecho estas declaraciones, pero ha llevado adelante un genocidio. Así que bueno, esto es lo que viene desde ahí. Che, en el ámbito internacional también, hoy
ayer, mejor dicho, el lunes, venció el plazo de 60 días que se habían dado Estados Unidos e Irán con la firma del memorándum de entendimiento. Madre mía. El viejo querido Ya memorándum fue. de entendimiento, ¿se acuerdan? No hay tal memorándum. No, Dios No, mío. que nunca llegó a plasmarse, que en su momento había planteado el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, y ahora el resultado, 2 meses y un día después, es negociaciones estancadas, Trump que descartó ahora renovar el memorándum de entendimiento, Irán que sigue controlando el estrecho de Hormuz, Estados Unidos que volvió a restablecer el bloqueo de todos los puertos iraníes, y además ahora, esto es de ayer, a última hora, Trump que amenazó a Omán. Omán, recordemos, el país que se encuentra aliado hasta ahora de Estados Unidos, que se encuentra enfrente de Irán, separados por el estrecho de Hormuz, y con quien Irán venía llevando adelante conversaciones para ver si pueden hacer de manera conjunta una tasa para cobrarles a los barcos que por allí pasen, que es algo que Irán dijo que va a terminar haciendo. La parte de estrecho es la que tiene la punta que mira directamente al lado de Irán. Exactamente, sí. Comparten el estrecho. Comparte literal. el estrecho Omán e Irán, efectivamente. Y dijo Trump, si Omán se interpone en nuestro camino, los vamos a bombardear sin piedad. Bueno. Muy sereno todo. Muy la buena verdad, onda. En el Éramos plano amigos. internacional, todo muy tranquilo. Viene con buenas declaraciones. De hecho, Trump había dicho el viernes, durante un acto de la policía en Long Island, en New York, había dicho directamente que van a hacer que el territorio de Hormuz sea territorio estadounidense. Son cosas que Trump tira que después igual no tiene forma de hacerlo, porque lo concreto es que Irán justamente domina el estrecho de Hormuz. Bueno, amigos y amigas, 7:24 de la mañana. Y nos metemos en el doble clic, y el doble clic es: el gobierno apuesta a la política porque la economía no le da. A ver, ¿qué viene pasando? Milei, que se encarga de manejar la economía, estuvo corrido de la escena pública y prácticamente sin agenda, al menos sin agenda anunciada por el gobierno, durante los últimos 10 días. Recién, de hecho, reapareció ayer en el acto por la muerte de San Martín, que ya escuchamos hace un ratito. Karina Milei, en cambio, que es la que maneja la política, viene en el centro de la agenda, presidiendo la mesa política y hasta incluso diciendo unas palabras públicamente a lo que detesta Karina Milei en la inauguración de un local partidario de La Libertad Avanza la semana pasada. Una palabra para el arranque de la campaña, Karina. El diario La Nación, Karina. Sí, vamos a seguir trabajando por mejorar cada lugar de cada argentino. Por todos los argentinos Santilli vamos. es el candidato, Karina, gracias. Bueno, digamos que no es justamente la locuosidad uno de los méritos de Karina Milei, pero tiene otros, como haber llevado adelante a La Libertad Avanza como partido nacional. Bueno, en unos días, vinculado con esto que les digo de la política, el gobierno puso en pausa el proyecto desregulador de Sturzenegger, que últimamente solo le venía trayendo dolores de cabeza, con el mayor dolor de cabeza que fue la ley de tierras. También intensificó el diálogo con los gobernadores. De hecho, Vicky recién contaba que hoy Santilli y Caputo se juntan con algunos de los gobernadores del norte por el tema de zonas cálidas. Y hasta Caputo fue a Catamarca el viernes a firmar un acuerdo por la puesta en marcha de un proyecto que es la red de acueductos y planta potabilizadora de Albigasta. Además de todo esto que les vengo contando, Karina Milei lo llamó a Mauricio Macri la semana pasada, ya hace un poquito más de una semana, porque fue el lunes de la semana pasada, para empezar a dar señales de un acuerdo con el PRO. ¿Para qué dar esas señales? Bueno, lo primero que uno podría responderse es principalmente para los mercados, para hacerles creer, al menos temporariamente, después veremos qué pasa, que todo el antikirchnerismo o todo el no peronismo, si quieren, va a ir junto en la reelección de Milei. Veremos qué es lo que termina pasando, pero es lo que quieren mostrar ahora. De hecho, todo esto que acabo de escribir, absolutamente todo, son movimientos políticos contrarios a lo que Caputo venía diciendo y que repetía, y era que por primera vez la economía se iba a llevar puesta a la política. El año que viene va a ser un año electoral absolutamente atípico, porque la economía por primera vez se va a llevar puesta a la política.
Es exactamente al revés de lo que está pasando ahora. Justamente el gobierno lo que está haciendo es toda una serie de movimientos políticos porque la economía no pareciera que el año que viene, así como están las cosas, se vaya a llevar puesta la política. Más bien pareciera que el gobierno teme que la economía se lleve puesta a la política, contrario justamente a lo que decía Caputo. A pesar de estos movimientos políticos, es evidente que el gobierno igual se autolesiona, sigue cometiendo torpezas, desinteligencias muy vinculadas al fanatismo o a la ortodoxia llevada al máximo que tiene Milei en algunos temas. La más evidente de todas es declamar en cualquier oportunidad que tiene cualquier funcionario del gobierno a que no van a hacer absolutamente nada para aliviar la mora de los 6 millones de deudores argentinos. De mínima, esto es curioso, ¿no? De hecho, recordarán ustedes que Bausili hablaba de riesgo moral. Decía, no nos vamos a meter porque es un tema entre privados y hay riesgo moral. Es curioso porque no hay riesgo moral para el gobierno en elegir sectores a los que sí favorecer con los beneficios completamente extraordinarios del RIGI o del Super RIGI, o con permitirle a Galperín cobrar tasas usurarias que llegan hasta el 1.300%. Eso parece que es recontra moral. Digo, ahí no hay riesgo moral, al menos para el presidente. Ahora volvamos a lo que señalaba hace un ratito, lo de la llamada de Karina a Macri. Yo recién decía que la llamada y la posterior reunión que se dio en Casa Rosada, aquella de Santilli, de Andrés, Ritondo y los Menem, es por ahora, al menos por ahora, solo un mensaje y un mensaje a los mercados, porque sigue habiendo mucha desconfianza todavía entre los hermanos Milei y Mauricio Macri. De hecho, recordarán ustedes que Lacunza, el exministro de Macri en la última parte de su gobierno, Hernán Lacunza, se lanzó hace unas semanas como candidato a presidente del PRO con el visto bueno de Macri, que le dijo, vos por ahora metele, caminá. ¿Qué pasó con eso? ¿Lacunza fue usado como una amenaza para que los hermanos Milei se apuraran a llamarlo a Macri? Bueno, es una posibilidad. Lacunza ya igual dijo en su momento que si hay acuerdo entre PRO y La Libertad Avanza, él no va a participar de esto. Por las dudas, igual de que no haya acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO, los dos siguen haciendo movimientos aparte. De hecho, La Libertad Avanza en Cava ya tiene varios actos entre esta semana, la que viene y la otra, con ministros del gobierno que por orden de Karina Milei bajan a Cava a hacer campaña junto a Pilar Ramírez. Pilar Ramírez, quien puede llegar a ser candidata a jefa de gobierno de La Libertad Avanza, si no hay acuerdo entre PRO y La Libertad Avanza, mano derecha de Karina Milei y además también titular de el bloque de La Libertad Avanza en la legislatura porteña. Va a haber ministros que van a acompañarla en distintas jornadas, Toto Caputo entre ellos, Diego Santilli también, así que hay que prestarle atención a esos movimientos también. Y por último, ¿qué pasa en la oposición? A lo que venimos viendo y registrando con mayor intensidad en los últimos días. Y bueno, también se dan cuenta que con esta economía, con la foto de hoy de la economía, Milei pierde el año que viene. Y es por eso que también se dio aquella reunión de Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner, porque justamente se empiezan a acercar, a pesar de sus profundas diferencias, irreconciliables en algunos puntos, porque ven que pueden ganar, si no, no se juntarían. Se juntan porque creen que pueden llegar a ganar. Y por eso también se dieron las apariciones de Daniel Haddad y también de Brito. Todos están viendo exactamente lo mismo, ya sea el peronismo o estos candidatos posibles, en caso de que lo lleguen a hacer, que con estos números y con esta economía, Milei pierde. Entonces, veamos tan solo el número de los últimos días. 30.000 empresas menos se conoció que hay desde que arrancó Milei. 241.000 asalariados privados menos. Algo que contaba Vicky recién. En industria y en comercio, la caída del salario en un año superó el 10%. La inflación fue de 2,1% en julio, revirtió la tendencia de los 3 meses consecutivos que venía de caída y sigue siendo altísima. Después de todo el sufrimiento por el cual ha pasado la sociedad argentina, se sigue en una inflación altísima. Para cerrar, es un modelo medio perro que se muerde la cola de la economía que lleva adelante Milei, porque los salarios son bajos, el consumo cae,
las empresas pierden rentabilidad, no pueden aumentar los salarios, las personas se endeudan porque no les alcanza y no les aumentan, y así una y otra vez, y el gobierno no sale de esto. Ya uno no sabe si porque no quiere o no sabe cómo, o las dos cosas juntas a la vez. Dicho de otra forma, este es un modelo de un círculo vicioso, y por eso queda cada vez más claro que como la economía no le da, el gobierno ahora recurre a la política para las elecciones del año que viene. De 6 a 8. Vamos a calmarnos. Una tostada que nunca cae del lado de la manteca. ¿Qué me pongo? Lo más importante para esta mañana es ponernos una buena campera, abrigada. Y si querés meterle algo térmico también, guantes, gorrito, bufanda, todo vale, porque el frío se siente. Estamos con baja sensación térmica. Esto por un lado. Por otro, acaban de liberar el choque del Puente de la Noria sentido a la General Paz. Hay algunas demoras a altura 27 de febrero y también hay algunas demoras en la autopista de Lepiane y autopista Richeri, justo en la zona de obras. Por su parte, aquellos que se estén moviendo por la zona de Medrano y Díaz Vélez, tengan en cuenta que hay un choque que también está a punto de liberarse. Hasta las 8. Vamos a calmarnos. Diego Iglesias y Julián Marini. En el Clásico de la Mañana. 7:38 de la mañana. Estoy grande para. Nos dejan sus mensajes y nos dicen cosas como estas. A ver. Buen día, me di cuenta que estoy grande para salir a bailar. El sábado salimos con unas amigas a una maricoteca, fiesta pop. Mirá. Y salimos súper motivadas, pero a las 3 de la mañana nos pegamos la vuelta porque nos dolían los pies y la cintura. Claro, amiga, sí. Igual 3 de la mañana para mí ya es... Se recontra cuenta. Para mí, volver a las 12 a mi casa da cuenta como que salí. Lo que pasa 12 es que, de la noche. Y ya está. Lo que pasa es que ya está demasiado grande porque nosotros, sobre todo en el conurbano, no sé cómo era acá, arrancabas a las 2 de la mañana. Claro. Sí, se era arrancaba horrible. a las 2 de la mañana. Claro, Para mí era horrible. Arrancaba tarde. A mí me quedó eso todavía. A mí no me como, gusta eso. ¿a qué hora decís? Me dicen tipo a las 11 de la noche y yo digo, ¿tan temprano? No, yo a mí me voy. gusta arrancar a las 7 de la tarde. A mí me invitas a algo a las 11 de la noche Sí. y Claro, no muy voy. tarde. A mí me parece temprano. ¿Qué más? Buen día, Buen día. calmaditos. ¿Cómo andas, calmadita? Buen inicio de esta semana cortita. Lo mismo Aquí para vos. con mucha fiaca desde Córdoba, yendo a dar clases. Bien. Suerte con eso. Y hace poco me di cuenta de que estoy demasiado vieja para hacer pogo durante horas. Ah, claro, sí, obvio. Claro. Yo no hago hace muchísimos años. No, igual el pogo es como algo muy particular. Sí, es hay muy que- particular. Incluso de más joven, siendo grandote y todo el pogo, yo era como tampoco mejor. yo tampoco nunca tuve Me mucha... gusta que lo hagan. Sí, Háganlo, sí, muchachos. de arriba. A mí me muchachas. gustaba un poco. Ah, ¿sí? Sí, un poquito. ¿Y ahora? Con 2 tubos de vino. Ahora no lo puedo soportar. Claro, obvio. Bueno, Perdón. estoy grande Ay, para. sí. Buen día, estoy grande para las reuniones de jardín Waldorf. Tengo casi 50 y tengo reuniones de jardín casi 3 por semana más o menos. ¿Qué? Claro. 3. Y bueno, Y eso de las escuelas progres son así. Sí, no. Mucha charla. Lo hubiese hecho antes. Pero además tan presentes son tus padres que van 3 Sí, veces por bueno, semana. hay que hablar mucho. Ya hay es que hablar molesto. mucho. Hay que laburar. Los pibes ya no lo quieren tan cerca. Claro, no. No, dejan de reunirse con mi viejo que después viene y me pregunta. Boludo, una No, vez cada no. 2 meses está bien. A mí me está criando el celular y estoy bien con eso. Déjame así. El pibe lo dice mientras se fuma un pucho. Brian, ¿está bien? Sí, me quedé sin fuego. 4 años. Terrible. Está bien, pero es muy lo contrario a la escuela Waldorf. Es muy lo contrario a la escuela Waldorf. Hay que sacarlo de Brian. La está pasando mal. Pues. 7:41. Diego Iglesias, Julián Marini, Victoria Lipo. Desde las 6 ¡Qué temprano, che! y hasta las 8. Vamos a calmarnos. Vicky, ¿qué está pasando y cuáles son los últimos datos que tenemos del sector metalúrgico? Diego, ADIMRA, que es la Cámara del Sector, sacó esta semana un informe que dice que cayó la actividad en julio un 4,4% interanual. En la comparación mensual subió 0,1%, pero en el acumulado del año sigue cayendo más de un 5%. Lo que están viendo encima es que la capacidad instalada está abajo del 40%. Ah, o sea, bajísima. 6 de cada 10 máquinas no se están usando directamente para producir. Vamos a conocer un poquito más de esta situación. Estamos con Elio Del Rey, que es el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos. Elio, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Lo mismo, gracias por atendernos. Elio, contanos un poquito más, recién titulábamos simplemente a modo de presentación de la nota, pero contanos un poco qué es lo que está pasando en el sector. Bueno, nosotros desde ADIMPLA, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, todos los meses publicamos un reporte de actividad. Y en ese reporte medimos 8 sectores de la industria metalúrgica y medimos la actividad por las provincias metalúrgicas. Bueno, como bien ustedes decían, nos está dando un número con una caída del 4,4% en comparación con el mismo mes del año anterior y una ligera suba de 0,1 respecto al mes anterior. Y en lo que va del año tenemos un acumulado, una caída del 5,5%. Pero, digo, más allá de todos estos números, creo que el número más relevante para ver, para estudiar, para pensar, es el uso de la capacidad instalada, que hoy está en el 39,7%, pero fueron 40%. Claro. Lo que quiere decir que de 10 máquinas en la industria metalúrgica, 6 están paradas. Y creo que ese es el dato que tenemos que empezar a mirar con mayor atención, porque estamos comparando por ahí niveles interanuales con meses donde estamos comparando con niveles muy bajos. Es posible que el mes que viene una alza, pero lo que digo es la comparación con niveles tan bajos de actividad es igualmente muy preocupante, ¿no? Necesitamos muchos meses de subida para llegar a los números donde estábamos parados anteriormente. Ahora, Elio, esta situación, porque a mí me sorprendió recién también el dato cuando Vicky lo comentaba y vos ahora que lo reforzás, de que 6 de cada 10 máquinas están paradas. ¿Esto había pasado alguna vez en los años recientes? Bueno, supongo que en pandemia, pero digo, sacando la pandemia, un fenómeno extraordinario, ¿había sucedido algo así? Sí, los números que tenemos, estos números con estas caídas tan importantes, son números de la salida de la pandemia. Claro. ¿Y antes que eso, tenés recuerdo o registro de que haya sucedido? No, la actividad metalúrgica siempre está rondando en un 60-65%, digamos, en la medición, ¿no? Para entender que nunca es el 100. Claro, sí. Elio, pero ¿cómo digo, estás? hay 20 puntos de diferencia con lo que tenemos hoy. Claro. Te quería preguntar porque el gobierno plantea esto de reconvertirse hacia los sectores más dinámicos, proveedores de insumos de minería o petróleo. ¿Cómo está el sector con eso? Viendo también las importaciones, por ejemplo, de ese sector que crecieron bastante y entiendo que afectan bastante a la metalurgia. Bueno, nosotros tenemos un plan estratégico donde entendemos cuáles son las fortalezas de la Argentina en términos de recursos naturales, en petróleo, gas, en minería, y armamos un plan en base a eso. Y creemos con fuerza, con firmeza, que hay mucho por hacer en ese sentido, porque el 70% de las compras industriales de petróleo y gas son metalúrgicas, claro. Porque el 50% de las compras industriales de la minería son metalúrgicas. Digo, claramente, si eso sucede y se articulan políticas para que sucedan con la industria nacional, seguramente los beneficios que podemos tener son muchos. Ya pasó, digo, solo nos resta mirar lo que pasó con la máquina agrícola y el agro hace 30, 40 años, donde al lado del agro se gestó una industria que no solo provee al agro argentino, sino que vende al mundo, más de 120 países, y no vende solo máquinas y equipos, vende sistemas como la siembra directa, el fitobolsa. Digo, claramente, si eso mínimo pasara en el petróleo, en el gas, en la minería, tendríamos industria metalúrgica para rato y mucho trabajo en la Argentina. Queda claro, una situación compleja que podría mejorarse si se hiciera lo que se debería hacer. Es Elio del Re, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, acerca de este panorama. Elio, gracias por la entrevista, un saludo grande. No, un saludo grande para ustedes. Hasta luego. Un pedido, una súplica, una propuesta, un programa de radio. Hasta las 8. Vamos a calmarnos.
7:46 de la mañana, amiguitos y amiguitas, nos tenemos que empezar a despedirnos sin antes decirles quién es el ganador o ganadora. La ganadora Valeria Karina Rodríguez se va a Bebop Club, que es un lugar hermoso al que pueden ir a escuchar muy buena música. Está en Uriarte 1658 y pueden encontrar todas las funciones y sacar entradas en bebopclub.com.ar. Muy bien, en la operación técnica de este programa estuvo Nico Mitton, estuvo también con nosotros en YouTube Carlos Morillo y Camila Vega, redes sociales Ana Paula de la Peña, en la edición de audios Vale Foli y Sebastián Zidi, en la coordinación de producción Yana Yesa, en la producción José Figueroa y Fiorella Aubaret. Gracias Vicky Lipo por tanto. Gracias a vos. Gracias doctor Julián Marini. Gracias a vos, gracias a Vicky. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana aquí mismo en Radio Con Vos. Efectivamente, ya se viene el pase con Ernesto Teneman. Volvemos después de varios días al pase con Ernesto, después de que estuvo aquejado por algún problemita de salud, ya recuperado al 100% y con el envión del triunfo de Estudiantes 4-0 contra Gimnasia. Así que se viene el pase con Ernesto, verdades serán dichas en instantes. Hasta luego. ...7:51 de la mañana, momento del pase con Ernesto Tenemos. Veníamos hablando fuera de aire de algo que yo creo que la sociedad argentina está esperando, que es como, así como Davo Geneise decía Julián Marini, reacciona a Boca, Ernesto reacciona a Estudiantes. Ernesto, no, yo lo vi a Davo Geneise ayer con la camiseta de Estudiantes. Directamente. Estudiá, decía. Y hablaba con hinchas estudiantes que lo gastaban, entonces le decía, cállate que te ganamos hace 2 semanas. Bueno, la cosa del fútbol, pero... Vos sabés que es, salvo los hinchas de Boca y de River, sí. Y los hinchas de sus clubes cuando están en su barrio, o sea, el de Lanús en Lanús, el de Atlético de Tucumán en Tucumán, los mendocinos en Mendoza y así. Los que somos, ¿cómo se llama? Exiliados por alguna manera. Sí. Es desesperante, porque vos sentís que te pasa algo muy importante que no le importa a nadie. Que no tuvo la suficiente relevancia. Es decir, vos imaginate vos me que... enviaste una suerte Sí, de... vos decís, ¿qué este marciano qué le pasa? Yo siempre me acuerdo... Me enviaste unos posteos de Instagram. Me acuerdo el día que en el 2009 Estudiantes salió campeón de América, que hablaba con Claudio Martínez, y le digo, voy al obelisco. Me dice, si vas con la bandera roja y blanca van a pensar que son radicales. Como, ¿a quién le importa que ustedes hagan campeones de América? ¿Entendés? Yo siempre pienso en los hinchas de Lanús, que este año, nadie se debe acordar, este año Lanús gana la Sudamericana, sí. Y después la final, hay una super recontracopa de América. Se la gana a Flamengo, ¿no? Flamengo. Equipazo. ¿Entendés? Y nadie se enteró. Sí. Y en Lanús explota, ¿entendés? Sí, sí. Estudiantes ganando el 4-0 a Gimnasia. Sí, los futboleros te dicen, che, qué loco, le ganan siempre. Y ahí terminó el comentario. Y vos querés comentar una cosa y la otra y la otra y la otra. Y nadie te da bola, pero mi mujer. Bueno, ya está, con Tobio Burgos, me dice. Claro, es terrible que para el resto del mundo sea algo intrascendente y que para uno tiene tanta trascendencia. Claro, hay un contraste. Vos necesitas hablar de algo que no le importa a nadie. A ver, es como, imagino yo, un argentino que vive en una ciudad de Estados Unidos en pleno mundial. Y tiene, sí, hay 4 argentinos más, pero el tipo, su vida está entre yanquis, tiene una familia, una mujer norteamericana. Y va a una cena después de la semifinal de Argentina-Inglaterra. Claro. El tipo está agarrado del techo como un loco solo. Claro. Es como la imagen tuya con Estudiantes. A mí me alivia un poco el WhatsApp. Entonces el WhatsApp está... Sí. Te digo, hay un ex diputado nacional, hincha de Gimnasia, al que no voy a nombrar, radical, al que conozco desde chico, que le mandé un mensaje después de bastante tiempo porque nuestro Martín Tetaz, estoy seguro. No, ex diputado. Martín Tetaz, ex diputado, es radical y es de Gimnasia. Pero este es ex diputado. ¿Y este también? También ya no es más diputado. ¿Es diputado? Pensé que era él. Pero no es él, no, es alguien más de mi edad. Amigo, hijo de una amiga de mi vieja, o sea, lo conozco de chico. Y siempre, a ver, el gaste en un partido de fútbol es cuando es parte del cariño. Vos gastás a alguien que tenés algo en común. Sí. Por ejemplo, Nacho Bulián, invitado de Radio Mitre, fanático de Gimnasia, era pinche en el programa que yo conducía, era conductor y era el último orejón del tarro y me ponía la pierna arriba del escritorio para mostrarme el tatuaje de Gimnasia que tenía puesto acá. O sea... entonces el otro día, al día siguiente le escribí, hermosa mañana de verdad. El domingo. El domingo.
Y le puse el video del Tobio Burgos cuando deja pasar, le hace el caño a, ¿cómo se llama? Enzo. No es que es jugador de ustedes, el jugador de River. Sí. No es Enzo. ¿Cómo se llama? El que estaba. Se me fue el nombre ahora. El que juega en Gimnasia. Bueno, se me fue el nombre ahora. No importa. Ya no vamos a acordar. Nacho Fernández. Bueno, Dios mío, ¿cómo no vamos a olvidar de eso? Lo deja pasar con un caño de la elegancia. Sí. Entonces le dije, eso me mandaste. Claro, me dijiste esto es para vos. Esto es para vos. ¿Qué tenía que ver, tipo? Y River. Claro, sí. Entonces se lo mando. Y pero qué caño, 24 horas no me responde el tipo. Eso no, pará. Nacho Julián sí me dice, no te puteo porque sos vos, pero te tengo que putear, sos un hijo de puta, nunca vas a la cancha. Recaliente. Nunca vas a la cancha. Nunca vas a la cancha. Y aparte no es verdad. Amargo, nunca vas a la cancha. Me decía, o sea, corre el eje un poquito. Y después el ex diputado no me respondió por 24 horas. Entonces le mando, che, ¿estás bien? Sí, todo bien. Como no me respondías. Y no pudo responderme. Mirá que es joda, es obvio que Qué joda. lindo que es el folclore. Pero no puede responderme. No, es tremendo. Che, te quería compartir. Perdón, para el mundo radical, porque no lo quiero mencionar. Es de Berizo. Es de Berizo. Es de Berizo, simplemente. Radical, de Berizo, alfonsinista de toda la vida, tipo de mi edad, ya no es. Era muy amigo de don Chacho Jaroslavski, que en paz descanse, gran tipo. Muy buen tipo este también, a pesar de ser de Gimnasia. Y no le voy a dar. Los radicales ya saben de quién estoy hablando. ¿Estorani? No, Estorani es de Independiente y no es de La Plata. Y activó en La Plata, pero no es de La Plata. En un momento estuvo con Estorani hace mucho tiempo y después se peleó. No lo conoces. No puedo sacar. Está bien. Igual te lo voy a desmentir, pero obviamente. Estorani creo que es de Independiente, Estorani. Te quería compartir algo maravilloso que ocurrió en el mejor país del mundo. Viste que conocimos la información de que Peter Thiel invirtió muy poquito, pero invirtió en vaca muerta, ¿no? Sí, estos chicos generaron una noticia mundial. Los chicos que, y va a rebotar en todo el mundo. Es una maravilla. Entonces lo que hicieron, para quien no sepa, Ernesto ya veo que ya sabe de qué vamos a hablar, es que hay un grupo, el grupo se llama Ciudadanos Gandalf, lo cual ya decís, es el mejor país del mundo. ¿Vos leíste El Señor de los Anillos? No lo leí, pero sé a qué hace referencia Palantir. Sí. Palantir es una de las empresas de Peter Thiel, seguramente la más importante que tiene, vinculada con la cibervigilancia. Palantir en El Señor de los Anillos era esa esfera que permitía ver a distancia y que podía permitirte tener una visión total de las cosas, ¿no? Entonces de ahí viene el nombre original de Palantir, la empresa de cibervigilancia de Peter Thiel. Por eso la agrupación Ciudadanos Gandalf, el mago bueno del Señor de los Anillos, van a la puerta de la casa de Peter Thiel en Barrio Parque, después de que conocimos esta noticia, y primero le cantan esta canción que me parece fabuloso, porque aparte ya conjuga lo mejor de la argentinidad con el tema de la cancha. Mirá cómo se vincula con el fútbol. Escuchen estos Gandalf cantando en la puerta de la casa de Peter Thiel. A ver. El que no salta es dueño de Palantir en la puerta de la casa. ¿Qué serán? 20. No, ni 20 son 10. Y en un momento después le cantan: vos tenés Palantir para ver el futuro, mirate en el espejo, vas a ver un boludo. Vos tenés Palantir para ver el futuro, vos mirate en el espejo, vas a ver un boludo. Muy bueno. Y después, bueno, ya recurrimos a un clásico, que es el siguiente, que tiene que ver con: te mandan básicamente a visitar a tu señora madre, que lo dicen de esta manera. A ver. Ya viene, vos tenés Palantir para ver el futuro, mírate en el espejo, saber un boludo. Imagínate esto en el feriado, la gente de Barrio Parque, 20 tipos, 15 yo vestidos de Peter Thiel, dice, ¿me podés traducir? Dice, your mother's vagina, dice. They're saying something about your mother's vagina. O sea, algo sobre la concha de tu madre. Es espectacular. Qué país increíble. ¿Viste después cuando se cruzan con los granaderos? No lo vi. Mira esto, por favor. Se van de ahí y se cruzan con los granaderos. Y los Gandalf aplauden a los granaderos. ¿Por qué? Este país es espectacular. No, pero
Yo te voy a decir una cosa. Te voy a contar una anécdota. Dale. Cuando yo vivía en Estados Unidos en el 95, intenté jugar al tenis. Ajá. Es decir, como podía tomar clases gratis de todo lo que pasaba en la universidad, tomé clases de tenis. Y jugaba con una amiga, la esposa de un periodista, un colega de la... Y además jugaba para divertirme con una amiga. Jugaba, ¿viste? Yo veía entregándose al lado a los jugadores de la universidad y eran pelotas que iban rectas de un lado a otro. La mía iba y así, y con un esfuerzo. Y en un momento y había muchas canchas, y la cancha que yo estaba jugando en ese momento estaba en el medio. O sea, había 2 canchas para un lado, 2 canchas para el otro. Yo estaba jugando con esta mujer, ¿cómo se llama? Ahí en la cancha del medio. Entonces en un momento yo la pifio y grito, la concha de la lora. Entonces ella me pregunta del otro lado del coso, what's that? ¿Qué quiere decir eso? Entonces digo, parrots vagina a los gritos. Pararon todas las canchas para mirar. ¿Qué dijo? La concha de la lora. ¿De qué está hablando este demente? Bueno, imagínate Peter Thiel. No. El tipo más poderoso del mundo preguntaba, ¿qué está acá? Primero, ¿por qué hay gente vestida de Gandalf en la puerta? Bueno, vos te hacías piola con Palantir. Segundo, ¿por qué están cantando eso? No, y a partir de ahí, sería raro que esto no se viralice a nivel mundial. Debería. Y que el símbolo de Gandalf pase a ser el símbolo de lucha contra Peter Thiel. Claro. O sea, debería pasar eso. Tenemos que instaurarlo. Y sí, claro, a partir de ahí, el gorrito de Gandalf o algo así. Sería una maravilla. Ojalá se nos dé. No lo merecemos. No lo merecemos. R, ¿cómo viene hoy el Piripipi? No, mira, viene cargadísimo, cantidad de material, pero sí, hay momentos que, viste, tenés que remarla en dulce de leche. Hoy es increíble la cantidad de material y material interesante. Voy a centrarme en 2 cosas, básicamente. Dale. Primero, hay quilombo financiero. A mí me impresionaron mucho ayer cuando vi los diarios. Sensación, hubo 2 notas que me hicieron tener sensación de... Suena audaz lo que voy a decir, pero de final de ciclo. Una, la más fuerte, la de Pablo Wender Infobae. Pablo Wender diciendo Wall Street no está apostando a la Argentina. Básicamente el dato del cual se apoyaba, él era algo que ahora te voy a decir cómo repercute hoy en los medios, que el riesgo país la semana pasada, el riesgo país estuvo, viste que lo comentamos, había estado en 500 hace 2 meses, 500 y pico, había perforado y había llegado a 400 con las sucesivas notas de evaluadoras de riesgo que mejoraban la nota de la calificación de Argentina, y había llegado a casi 400, y cuando nosotros hablamos estaba en 465. La semana yo me dejé de laburar el miércoles porque estaba enfermo. La semana terminé con un riesgo país de 4.75 y ayer, que fue feriado acá en la Argentina, pero en los mercados internacionales, llegó a 4.90. O sea, una suba muy fuerte. Lo que estaba diciendo, lo que dice ahí Pablo, es que, y Pablo es un hombre muy pro-libertario, muy cercano a la mirada filosófica del gobierno, dice, pasó algo muy raro, que es que mientras los mercados emergentes mejoraron el riesgo país de todos, Argentina empeoró. Y eso es por Argentina. Claro. Y pregunta por qué, y dice básicamente es que los mercados están viendo el parate de la economía y sus consecuencias en las encuestas. Que Milei puede perder. Que Milei puede perder, pero miran las 2 cosas, el parate de la economía y... José del Río en La Nación hace la misma nota al revés. Dicen, miren, Milei puede perder. Y esto está complicando los mercados financieros. Y se basa en una encuesta que es la menos peronista que vos te podés imaginar, que es la de Jorge Giacobbe, que la hace todos los meses y por primera vez le da arriba en imagen Kicillof, que Milei 3-4 puntos arriba. Hoy sale una nota de La Nación ya registrando el 4.89 y dando, citando textualmente, después voy a leer algunos comentarios de consultoras que lo explican, y lo explican en el mismo tono todos. El mercado está viendo el parate de la economía más la caída en las encuestas, y las 2 cosas generan dudas y por lo tanto están diciendo salgan de Argentina.
Esa es una cosa, déjame contar una cosa más que es muy importante. Hay un empresario que obviamente el mundo de las empresas lo conoce mucho, es uno de los empresarios más poderosos del país. Fue senador nacional por el PJ de la Sotista, cuando todavía de la Sota y Cristina se llevaban bien. El PJ cordobés era parte del PJ nacional, que se llama Roberto Urquía. Roberto Urquía es el dueño de Aceitera General Dehesa, o sea, una de las empresas aceiteras, o sea, un lugar súper dinámico, exportador, un sector que le va bien de la economía. Hizo unas declaraciones respecto a la situación del país que son lapidarias, que yo las encontré por un medio cordobés que lo había cargado en un medio local y no repercutió a nivel nacional. Vas a escuchar a un gran empresario argentino, un empresario muy importante, diciendo no se vende nada, la gente no llega hasta fin de mes, privilegian todo el tiempo el capital extranjero, ahí ponen la alfombra roja y el capital nacional no lo privilegian. Hay que tener en cuenta a la gente cuando uno hace un plan económico. O sea, Mirá, él dice, la macro está bien, pero... Y la macro está bien, es una línea, y el pero son párrafos y párrafos y párrafos. O sea, viene una hora muy intensa. Nos quedaremos escuchándote. Se viene entonces el PPP de Ernesto. Gracias, Ernest. Dale. Nos volvemos a encontrar mañana a las 6 de la mañana. Vamos a calmarnos. Hasta luego. Chau, chau.